de poder celebrar Semana Santa de Pascua. Amén. Y quiero tocar un poquito este tema. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 5 al 14. Lo vamos a leer rápidamente. 12:5 y lo vamos a leer hasta el 14. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes.
levadura como sois, porque nuestra Pascua, diga nuestra Pascua. Hay que poco cristiano, no sé dónde. Hay algunos católicos, hay algunos, no sé. Hay de varias religiones. ¿Cuántos son cristianos en esta tarde? Diga, porque nuestra Pascua. No, no, es mi Pascua, Señor. Porque nuestra Pascua, que dice su palabra, nuestra
Si a ti no se te revela en tu espíritu que tú estabas así, pero no es la condición que tú tienes que estar hoy. En aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Pero cuando tú no tenías esperanza, Él te vino a dar esperanza. Pero es que muchos no están sin esperanza.
el castigo de tu paz, el castigo de nuestra paz. Dice su palabra que fue sobre él. Y por sus llagas usted es sano. Por sus llagas fuimos nosotros ¿qué? Por sus llagas nosotros fuimos curados. Me dice amén. Pasar por alto es que Jesús, diga en Jesús, Él pasó por alto toda enfermedad. Fuimos liberados de toda cautividad espiritual. Nosotros cuando llegamos a Cristo, no llegamos siendo libres, llegamos siendo cautivos. Muchos en vicios, muchos en adicciones, muchos en muchas cosas. Muévame sus manos. Pero en Cristo, diga Cristo, vino a llevarse, a liberarnos de toda esclavitud espiritual. Dígame amén. ¿Cuántos entienden esto? Si tú no lo entiendes, porque hay poder en ese sacrificio que hizo Cristo. Y hay gente que lamentablemente no lo entiende. No entiende el poder del sacrificio, de lo que Cristo hizo por nosotros. Lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros es algo inigualable, que no tiene precio. Me dice amén. Y Él vino a llevarse toda esa esclavitud. Él vino a liberarte, iglesia. Dije que Él vino a liberarte. Él vino a darte una vida nueva. Él vino a darte vida nueva. Diga, hay vida en Cristo Jesús. Me dice amén. Entonces hay gente que tiene que ser libre y tiene que entender ese sacrificio en la cruz. Él es el que quita el pecado del mundo. Diga, Jesucristo es el que quita el pecado del mundo. Nadie puede redimirte de pecado. Dije que nadie, diga nadie, puede redimirme de pecado. El único que a ti y a mí puede redimirnos de pecado es Cristo. Me dice amén. Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Él es el único que puede borrar tus pecados, tus iniquidades, tus transgresiones. La Biblia dice que cuando tú vienes a Cristo, y tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, Él inmediatamente hace de ti una persona nueva. Y todo lo que tú habías hecho, y todo lo que habías vivido, y todo lo que habías pensado, la Biblia dice que Él nos perdona todas las cosas. Dice que todos nuestros pecados Él los arroja al fondo del mar, y que aún Él nos los trae a memoria. ¡Aleluya! Entonces se tiene que revelar, diga, el sacrificio de Cristo. Me dice amén. Cuando la gente entiende del sacrificio, cuando tú entiendes del sacrificio, de ese sacrificio que costó tanto, que tuvo alto precio, tú vas a ser una persona primeramente fiel. ¿Qué dije? Diga fiel. Y segundo, vas a ser una persona con mucho amor. Así que si usted no tiene mucho amor, es porque no se te ha revelado el sacrificio de la cruz. Cuando a uno se le revela a Cristo, que fue por amor, tú tienes mucho amor. ¿Qué dije? Que tienes mucho amor. Me dice amén. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio